Invitamos a los asistentes que se encuentran fuera del auditorio, por favor, ingresar. Ya vamos a dar paso al último panel del cuarto foro de gobernanza de Internet. Acá. Bueno, muy bien, iniciamos el último panel del cuarto foro de gobernanza de Internet, noticias falsas, desinformación y control en redes sociales, moderado por Carlos Cortés, asesor externo de Twitter y La Silla Vacía. Invitamos a los panelistas. De Gobierno está Luisa Vélez, subdirectora de Cultura Digital del Ministerio TIC. De Sociedad Civil, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Del sector privado, Juan Sebastián Lewin de La Silla Vacía. También del sector privado, Leo Vigildo Galarza y Abelardo Gómez de Actualidad Panamericana. Adicionalmente, de la Academia, Julio Gaitán del Centro de Internet y Sociedad ISUR de la Universidad del Rosario. Bienvenidos, adelante. Listo, aló. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Cortés. Tengo que empezar por excusar a los dos corresponsales de Actualidad Panamericana que tuvieron que atender una emergencia informativa de última hora y nos dijeron que no pueden llegar a acompañarnos. De todas formas, sé que no vamos a ser tan entretenidos como ellos, pero vamos a tratar de hacer algo interesante al menos. Bueno, lo que yo le decía cuando estábamos discutiendo el panel con los organizadores del evento y en particular con la Fundación Carisma, es que creo que de pronto para muchos de nosotros la idea o la noción de noticias falsas y el debate que ha habido alrededor de eso pues empieza como a desgastarse un poco, ¿no? Como bueno, entonces estas son las noticias falsas, ¿qué hacemos con las noticias falsas? Y las nuevas teorías son las noticias falsas. Ahora venía de una discusión hace unos días de que no habláramos de noticias falsas, que sea una categoría equivocada. Entonces les había propuesto yo a los panelistas y a los organizadores que tratáramos de enfocar la conversación en qué soluciones prácticas, en qué proyectos, en qué iniciativas desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad civil, en la academia, en los medios, en el gobierno, podemos empezar a ofrecer una respuesta para este problema, digamos, de desinformación. Y en particular, pues el horizonte de las elecciones del 2018 creo que es el más preocupante y pues uno pensaría que si pasó algo tan complicado como lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos, pues en las elecciones colombianas difícilmente vamos a poder evitar que pase algo similar, pero pues podríamos decir que estamos avisados de alguna forma y tendríamos que intentar alguna reacción o algún proyecto distinto. Entonces, pues quiero que tratemos de hacer el panel de una manera más o menos ágil, no que cada uno hable 20 minutos y al final no haya tiempo para preguntas, pero que uno abra espacio para preguntas, ¿no? Que uno dice, ¿alguien ya tiene preguntas? No, igual no hay tiempo para preguntas, sino que lo hagamos realmente más corto, que podamos hacerlo como un formato de entrevista. Y lo primero que quisiera es que me pudieran contar un poco desde su perspectiva qué es lo que se ha hecho frente al tema de noticias falsas. Y me gustaría empezar con Juan Esteban, que está a mi izquierda, que es el subeditor de La Silla Vacía, pues para que nos hable un poco concretamente del primer proyecto que yo tengo entendido y que yo he visto que han empezado a trabajar y de qué otras y de cuál ha sido inicialmente el impacto que él ha visto frente a eso. Entonces, Juanes. Pues mil gracias, Carlos. Pues como les contaba Carlos, yo soy subeditor de La Silla Vacía, donde tenemos desde antes en realidad de que surgiera este tema de las noticias falsas, una sección y un producto y una forma de cubrir los temas que llamamos el detector de mentiras, que es lo que internacionalmente se ha puesto de moda ahora como fact-checking o revisión de datos,
que inicialmente no estaba dirigido a las noticias, no estaba orientado a eso, sino a la revisión de los discursos de políticos. Lo iniciamos en la campaña electoral de 2014, revisando en los debates presidenciales si las afirmaciones de los diferentes candidatos eran ciertas o no, bueno, con una metodología y unas categorías que muchas veces están abiertas a debate, digamos, nunca es para tener la última palabra, pero sí para tratar de que ellos mismos ajusten y por lo menos no digan mentiras flagrantes. Eso arrancó así y no tenía nada que ver ni con el Brexit, ni con Trump, ni con nada de este tema. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta, que en el caso colombiano famoso para las noticias falsas, que es el plebiscito, que mucha gente, algo que hoy en día lo que voy a decir es una obviedad de un tamaño que uno dice, ¿por qué no me di cuenta antes? Es pues que la gente no se informa en los medios, ¿no? Que el tema no es lo que dice realmente El Tiempo, ni Caracol, ni RCN, sino es lo que está en las redes sociales. En las redes sociales, que además la primera que nosotros le hicimos caso es aquella donde trabajó Carlos, que es Twitter, que en realidad sigue siendo una opinión en buena medida relativamente informada y sopesada, no todos obviamente los que están ahí, pero cuando uno ve después qué hay en Facebook y más aún qué circula en WhatsApp, digamos, ahí es donde está el problema, donde están no necesariamente las noticias falsas, pero hay una cantidad de cosas que pueden ser dudosas, engañosas o abiertamente mentirosas que circulan y que le llegan a la gente sobre todo que no está muy informado, que no se preocupa mucho por informar. Entonces, para enfrentar eso, y creo que ahí voy a aterrizar a esa primera idea de Carlos, desde inicios de este año empezamos a chequear con esa misma metodología que teníamos inicialmente, digamos, para los discursos de los políticos y cosas similares, cadenas de WhatsApp. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente le dijimos a nuestra audiencia, a la gente que nos sigue, les dijimos, oiga, ustedes les llegan con alguna frecuencia, y por lo que hemos visto casi siempre son como los grupos de los amigos del barrio cuando niño, o de la familia, o de gente de ese estilo que no necesariamente está tan interesada como ellos en estos temas, porque si leen La Silla Vacía es que están bastante interesados, les llega una cantidad de información y a veces ustedes dicen esta información, yo no sé si es cierta o esta información me suena una locura, pero necesito que alguien me ayude y me dé argumentos para poderle responder a mi primo o mi tía o el viejo amigo de infancia o lo que sea, decirle como, oye, esto que estás compartiendo con todos nosotros pues tiene estas cosas que son dudosas o que son falsas. Entonces hacemos eso una vez por semana tomamos algo que nos envía nuestra audiencia por WhatsApp, le pasamos el detector como lo decimos nosotros, entonces pues hay cosas más largas, hay cosas más cortas, más complejas, de temas solamente los nuestros. Digamos, nosotros no somos muy buenos para saber si Beyoncé de verdad se casó cuando tenía 13 años o no, empezando porque no sé quién es Beyoncé, solo sé que existe, pues es un poco difícil, pero para temas de política pública o política, eventualmente empresariales, digamos que nosotros manejamos sí, y tenemos unas fuentes y tenemos como cotejar lo que dicen estas cadenas. Y lo que hacemos es que les decimos, mándenos eso con el compromiso nuestro de que les vamos a devolver esto chequeado y el compromiso de ustedes de ponerlo a rodar con la idea, la expectativa muy ilusa, a mi juicio, pero expectativa por lo menos e iniciativa, de que esto pueda algún día ser tan viral como son esas otras noticias, cosa que de nuevo creo que es muy ilusa y ahí podemos llegar ahorita a los límites. No es fácil saber cómo nos ha ido y no es fácil saber porque eso está en WhatsApp. Y en WhatsApp uno no tiene ni idea cuál es el origen, cuánta gente lo ve, ¿no? En Twitter es muy transparente en eso, Facebook es bastante transparente en eso, WhatsApp por su misma idea y lógica y estructura, no de ser una red social en principio, sino de una aplicación de mensajería, pues uno no tiene ni idea. La persona muchas veces que nos lo manda a nosotros dice, pues me lo mandó mi tía, yo no sé dónde lo sacó ella, yo no sé cuál es el origen, quién produjo eso, cosa que uno puede más o menos rastrear en el internet en general y en las otras redes, estas otras redes sociales que hablaba. Entonces no sabemos cómo nos ha ido, es muy difícil saberlo. Uno puede más o menos percibir y lo que percibimos nosotros es que seguramente le estamos aclarando las cosas a gente que ya está interesada, pero no sabemos si estamos llegando a la gente que está más allá, más lejos. Y somos conscientes de esa limitación, pero creemos que desde donde estamos parados es lo que podemos contribuir con las herramientas que tenemos, con lo que sabemos hacer, pues porque somos un medio de comunicación, eso es lo que somos esencialmente. Entonces, es eso Sí, básicamente. me parece bien interesante el tema de impacto y quisiera que lo retomáramos otra vez más adelante por dos razones. Porque por un lado estamos tratando de medir lo que está sucediendo en un entorno digital que no se presta para mediciones, como es WhatsApp, lo que ahora denominan el dark social, porque si no le inventan un nombre atractivo, entonces no sirve y ahí hay un primer problema. Y el segundo es que, en principio, la gente que de pronto va a llegar a mirar el detector de mentiras de La Silla Vacía, pues tiene un interés inicial en informarse de una manera un poquito más profunda. Entonces, uno pensaría si esto le va a llegar a la población que inicialmente
está siendo desinformada o está difundiendo esa Claro, desinformación. por eso lo máximo que sentimos que podemos hacer es el compromiso de quien nos lo manda, que está interesado, Lo pues recibe. devuélvaselo a la persona que fue, pero no sabemos qué pasa de ahí para adelante, si pasa algo o si lo borran ahí mismo, si se lo saltan. Eso. Sí, ok, bien. Me parece que este es un punto interesante alrededor de lo que pueden hacer los medios de comunicación, porque el debate que yo he visto en sociedad civil y en empresas de Internet, y si ustedes lo miran ahorita con lo que pasó con Facebook en las elecciones y que ahora también está entrando Twitter al baile, es sobre quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y hay una idea muy simplista de pensar que esto lo va a resolver solamente el regulador, solamente la empresa, pero sí sería interesante cómo lo podría ver uno desde una perspectiva distinta. Entonces, hay una idea, por ejemplo, de que el Estado debe entrar a regular este tema, lo cual a mí me parece pues muy complicado, pero también desde el Estado puede haber una iniciativa un poco distinta en términos de hacer algo más preventivo. Y en esa medida me parecería interesante conocer, Luisa, desde el MINTIC, ustedes que han venido trabajando, que entiendo es con una perspectiva muchísimo más enfocada hacia la educación o hacia las habilidades digitales. Bueno, y nosotros, buenas tardes para todos. Nosotros desde el Ministerio estamos enfocados en un tema de construcción de cultura digital y es la subdirección en la que yo trabajo, que desarrolla una serie de políticas al respecto. Veníamos desde el año pasado trabajando a través del programa que se llama TIC Confío, que es dirigido fundamentalmente para niños, niñas, adolescentes y todo su ecosistema, padres y cuidadores y establecimientos educativos, en brindarle herramientas para prevenir los riesgos asociados a Internet. Los riesgos son ciberacoso, ciberdependencia, sexting, grooming y material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes que antes llamábamos o denominábamos pornografía infantil. En el marco de la estrategia que abordamos de ciberacoso, que es una pata clara y concreta del tema de veracidad de la información y de las noticias falsas, pues nosotros desarrollamos una serie de contenidos pedagógicos donde le contábamos a la gente cuáles son las implicaciones del ciberacoso, cuáles son las herramientas más concretas para prevenirlo, y se nos acerca, que esto en realidad no fue el año pasado, antepasado, finales, Pony Malta, y le dice: señor ministro, tenemos un problema. Estamos siendo víctimas de un tema de noticias falsas y nuestras ventas se bajaron en un 50%. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el tema fue que se coló un mensaje por redes sociales que después decantó en una mensaje por WhatsApp donde habían encontrado muerto un trabajador en una de las plantas de Pony Malta. Y las repercusiones fueron a tal magnitud que se bajaron las ventas en un 50%. Entonces ahí es donde el sector privado entra y le dice al Estado: ¿qué vamos a hacer? Queremos ayudar, pero entendemos que reglamentarlo es muy difícil y por supuesto la línea del Ministerio, como lo dice Carlos, siempre ha sido respetar la libertad de Internet y la democratización de la información. Tenemos que meternos con una estrategia. Nos sentamos con corpovisionarios y les decimos: mire, esto es lo que hemos venido haciendo con el ciberacoso, pero queremos tener como unas herramientas desde lo pedagógico y académico que nos ayuden a fortalecer una estrategia que además es de comunicaciones a corto plazo, lo que nosotros llamamos un poco, digamos, como unas ventanas a corto plazo para abordar la estrategia. ¿Qué hacemos? Y ellos, por supuesto, que son los creadores de la cultura ciudadana, arrancan a hacer una revisión bibliográfica sobre el tema del ciberacoso. ¿Y qué nos encontramos? Por supuesto que desde entornos académicos, apenas hasta el 2012 se empieza a escribir y a hacer estudios de casos sobre el ciberacoso. Y nos dicen: mire, las estrategias que han funcionado a nivel mundial desde el Estado para prevención de ciberacoso en entornos educativos son aquellas que se han enfocado en las audiencias. El acoso tradicional es cuando nos sentamos con la víctima o el victimario, tenemos un psicólogo de por medio, tenemos familiares o amigos cercanos, hacemos una terapia de grupo, por supuesto sin que esto termine en un suicidio ni mucho menos, pero las estrategias víctima-victimario. En ciberacoso, en entornos digitales, tenemos que enfocarnos en la audiencia. Entonces, ustedes manden el mensaje de que es la gente la que tiene la responsabilidad de autocontrolar lo que ocurre en las redes sociales. Y lanzamos un concurso para colegios que se llamó Conciencia. Y Conciencia era darle la vuelta a la inconsciencia, tú eres parte del problema.
Nos fue bastante bien, el resultado fue muy interesante, la gente participó de manera activa y nos enfrentamos ya a 2016 con una realidad que son pues, los resultados del plebiscito. Y a raíz de todo este rollo, le volvemos a decir a Corpo Visionarios, bueno, ¿cómo analizamos ahora este problema que tiene que ver con ciberacoso, que tiene que ver con veracidad de la información y que tiene que ver, por supuesto, con el lenguaje que estamos manejando los colombianos para interactuar en redes sociales? Y ahí lanzamos una campaña que se llama Bajemos el tono, que no es otra cosa que darle un hashtag a la ciudadanía para que medie de manera positiva cuando se esté presentando un lenguaje violento. Identificamos unos temas que son muy claros, muy sencillos. Está el tema de género, está el tema de protección animal y medio ambiente, está el tema de religión y está el tema de política, que son los claros y concretos en los cuales estamos interactuando permanentemente. Entonces, a raíz de estos casos en particular, es que hemos decidido diseñar estas campañas desde el Estado, que no tienen otra intención diferente a brindar herramientas desde lo pedagógico para generar conciencia. Es la única manera en la que podemos trabajar en este momento y la única manera, yo creo que en la que la sociedad puede entender que el mundo real y virtual son iguales, que yo no, así como físicamente no ando ni distribuyendo noticias falsas, ni violentando a los demás con un lenguaje determinado, pues en las redes sociales debo hacer lo mismo y ser consecuente. Entonces, desde el Ministerio, la política es muy concreta y tenemos que evolucionar hacia la construcción de una sociedad digital en el marco de una economía digital que construya civismo. Es muy reciente el proceso y pues ahí vamos. Me parece interesante, pues, Luisa, pues, conozco el trabajo de Corpo Visionarios desde hace un tiempo y es poder llegar desde el acoso y desde la agresividad en redes a aterrizar un poco en el problema de la desinformación. Y tiene una relación directa en parte porque las tácticas que existen alrededor de la desinformación siguen muchos de los cánones, si se pudiera decir, del troleo. Y eso es algo que no se debe desprender, no se puede analizar como un problema aislado. Y el segundo punto que me parece interesante es que Ponimalta entra en este tema. La otra vez me decía alguien de una organización de la sociedad civil que les habían financiado una campaña y yo, bueno, ¿y quién? Y yo pensé que me iban a decir la embajada Arroz Flor Huila y yo, ¿por qué Claro. Arroz Flor Huila? Porque de Claro, plástico. porque me demoré un momento de la Sí. Entonces, lo que Diana. es bien interesante de esto es que, pues, que la desinformación y estos temas como de un enfoque un poco más democrático estaban enfocados a cierto tipo de organizaciones que querían promover esa discusión y ahora resulta que marcas que tienen un interés en que no se desinforma alrededor de su producto terminan también en esta discusión. Y eso me lleva a la primera pregunta que le quería hacer a Marcela y es que desde Colombia Diversa ha sido muy claro el enfoque que ha tenido el ataque en redes, tanto desde el punto de vista del acoso, del troleo, como desde la desinformación, ya con un fin político específico. Y ahí yo siento que al final es un tema tan amplio, pero a la vez terminan siendo muy pocos los que están dispuestos o que están realmente defendiéndolo en redes. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, Marcela, tratando como de enfrentar esto que a mí se me antoja es como un monstruo gigantesco, como algo demasiado grande para una agenda y para tanto trabajo que tiene una organización como Colombia Diversa? Sí, sí, es un gran monstruo, es un gran fantasma que recorre el mundo, que se llama la ideología de género, que es tan incomprensible que si ustedes se fijan cómo lo citan los medios de comunicación, lo citan entre comillas cada que van a hablar de la ideología de género, porque nadie sabe qué es la ideología de género. Luego, atacar un concepto que es como autocontenido, como el castrochavismo, es muy difícil. Porque realmente cuando usted dice castrochavismo, la gente parece entender de qué se está hablando. Realmente no sé si saben de qué están hablando, lo más seguro es que no saben de qué están hablando. Y cuando están hablando de ideología de género, también parece que supieran de qué están hablando y tampoco saben de qué están hablando. Entonces, el primer gran problema que hemos enfrentado, ese es un gran monstruo que no podemos definir, pero que los grupos evangélicos fundamentalistas lo tienen aparentemente muy claro y muy directo y muy emocional. Y ellos relacionan ideología de género con educación de niños. Y con ustedes lo que quieren es homosexualizar niños en los colegios. Y si usted, el peligro de esta sociedad y digamos el mensaje de pánico sexual que están llevando es los niños con los padres de familia. Y realmente, un poco como decía Juan ahora, son audiencias a las que nosotras no les llegamos.
Realmente las cadenas de WhatsApp de los grupos evangélicos fundamentalistas van por un lado y las del movimiento LGBT y los grupos de derechos humanos van por otro y nunca se encuentran, van por autopistas absolutamente distintas y tenemos que pensar en qué momento vamos a empezar a hacer el camino para colarnos allí, porque realmente tenemos que llegarle, sobre todo a los padres de familia que están bastante confundidos con este tema. Entonces, lo primero es cómo ellos han logrado con un mensaje muy claro y vacío y banal y confuso de la ideología de género llegar tan rápido. Y por otro lado, nosotros cada vez con un mensaje más confuso, más enredado, más teórico, más uno se pone a ver los activistas LGBT que ya se han enredado, hablando de patriarcado, de lesbobitransfobia, no sé qué, patriarcado que nadie entiende, y esto solamente dicen ideología de género y ya, sacan no sé cuántos millones de gente a marchar a la calle. Lo otro que fue muy difícil para nosotros en el primer ataque, bueno, el ataque más fuerte que hemos tenido, es que sentimos que cuando intentábamos aclarar algo, más nos confundíamos. ¿Y qué fue lo que le pasó a la ministra Gina? Que ella decía, no, no hay, y ellos decían, sí, sí hay. Que no hay una cartilla, mire que sí hay. Y cada que salía a aclarar, se hundía más. Entonces era como esos carros cuando están pegados en el fango, que aceleran y se pega la llanta y se pega la llanta y más se va hundiendo y más se va hundiendo hasta que nosotros dijimos, nos quedamos callados y no les vamos a contestar porque lo que les estamos dando es gasolina, porque ellos lo que quieren es gasolina para seguir prendiendo este fuego de confusión. Entonces creo que las estrategias que hemos usado y que usamos en ese momento de la crisis fue, no vamos a contestar. Porque en el primer momento contestamos y se generó más confusión, entonces ya no les contestemos y no les sigamos el juego. Y lo otro que ha pasado ahora es que empezaron a crearse programas especialmente de radio que quieren confrontar evangélicos fundamentalistas con activistas LGBT, a pelear en un ring de boxeo. Y creo que Colombia Diversa al menos, digamos, le dice no a ese tipo de espacios porque no contribuyen a formar, porque no están informando, porque realmente están alimentando una polarización y unas ganas de mostrar pelea entre dos grupos entre los cuales inicialmente no hay una diferencia religiosa, sino más bien política, y de la cual van a sacar réditos electorales quienes les interesa. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es no prestarnos para su juego, no alimentarles y no darles más gasolina para que ellos saquen votos, porque finalmente eso es lo que está detrás de esta gran estrategia de desinformación. Y lo otro es no haber logrado desinstalar la mentira. La ideología es... ¿Y por qué no sabemos muy bien qué vamos a hacer? Es porque la ideología de género sigue viva. Ahí está, aquí está metidita. Todavía esperemos que se acerquen más allá de las elecciones y verán que la ideología de género vuelve y se prende. Pero hubo una mentira que no logramos desinstalar y es que Colombia Diversa se ganó 1.500 millones de pesos con las cartillas del ministerio. Estoy seguro que muchos de los que están aquí todavía creen que Colombia Diversa se ganó, o no sabían, porque no están en esas cadenas. Me parece como frustrante y como preocupante a la vez ver que desde la sociedad civil la respuesta al final es hemos decidido silenciarnos un poco, porque además tienes toda la razón de que repetir la información falsa en la rectificación va a contribuir a propagarla, o sea, es un principio básico de propaganda. Pero además creo que están lidiando como con dos partes distintas, porque uno es como la ideología de género, que no es una información falsa como tal, como la que ustedes pueden aclarar en las cadenas de WhatsApp, sino es como todo una construcción política alrededor de tergiversaciones, falsedades y pues distorsiones políticas y pues antidemocráticas. Entonces ahí no es como la cadena de WhatsApp para aclarar eso o una respuesta un poco más táctica, me parece más difícil. Y creo que esto nos lleva un poco a qué alternativas uno podría pensar, y ahí pues quería pasar la palabra a Julio. Tú estás trabajando, Julio, como desde una iniciativa de tratar de abordar los problemas de Internet desde una perspectiva tanto, digamos, jurídica como sociológica como técnica, y no sé si en esa medida tú te has puesto a pensar o tengas una idea de cuál crees que podría ser una aproximación desde una iniciativa de la sociedad civil para enfrentar esto, y cuál podría ser si uno fijara una prioridad con qué empezaría o que definitivamente no funcionaría. No sé cómo lo hayas visto.
Sí, bien. ¿Qué hacer? Formulabas tú al principio y lo anoté. Y a esta pregunta le han salido como dos tipos de respuesta, ¿no? La primera, la más instintiva y la más emotiva y la más fácil en nuestra sociedad, que es la respuesta punitiva, ¿no? ¿Qué hacer? Por ahí hay un proyecto de ley andando sobre prohibición de cuentas falsas, tratando de llegar al campo punitivo la producción de mentiras o la producción de tergiversaciones. Y esto, en primer lugar, es una gran torpeza y es no hacer nada. El fiscal, en su posesión, habló del 99% de impunidad sobre las conductas transgresoras en Colombia del orden estatal, del orden criminal que está contemplado en el Código Penal. Así que no se hace nada. Yo sostengo en la facultad en las facultades de Derecho se enseña un curso de Derecho Penal General, otro de Derecho Penal Especial, Procedimiento Penal, Clínica Procesal Penal, y todo eso es ciencia ficción, nunca pasa en las relaciones sociales. Si somos conscientes de que solo el 1%, Naciones Unidas hablaba hace 5 años de que para las muertes violentas en Colombia solo el 2% llegaba a sentencia con detenido o detenida. Luego, lo que hablamos en la Facultad de Derecho y lo que se habla del Congreso para tratar de ponerle solución a este gran problema, pues es sencillamente, no sé si lo hacen intencionalmente, yo creería que sí, es dejar intacto el problema, porque no soluciona absolutamente nada la tentación punitiva, que por otra parte tiene mucho oído en una sociedad altísimamente represora, y entonces juega en las claves de esa sociedad creyendo que se está haciendo algo con el problema. Esa es como la tentación punitiva y es como la primera respuesta a qué hacer. La segunda respuesta tiene que ver con algo que ya dijiste, Marcela, que es súper importante y tendría que ver cómo atacar este facilismo. Digamos, las grandes doctrinas filosóficas que han tenido, digamos, en Colombia, en el siglo XIX, el ventamismo, el utilitarismo, era mayor placer y menor dolor, y eso pegó, eso prendió, ¿no? Y tiene que ver también con el lenguaje que usamos los que tratamos de responder a eso. No a la doctrina del siglo XIX, sino a quienes tratamos de responder a esto que se tramita en las claves, que tiene un mundo rápido y que tiene un mundo fácil y que tiene un mundo muy, muy proclive, muy abonado para este tipo de cosas. Uno creía hace 10 años que no íbamos a volver, que habíamos pasado la página de ciertas discusiones. No hace 10 años, hace 5 años. Estamos contentos con que esta sociedad había pasado la página en relación con discusiones del siglo XIX. Y este florecimiento, esta nueva primavera que nos aterra a los que estábamos contentos hace 5 años, pues tiene que ver con que encontraron la clave de ese sedimento dormido que había en nuestra sociedad, de un conservadurismo terrible del siglo XIX, ¿no? Y creo que en ese sentido se conectaron socialmente. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Yo creo que hay muy buenas iniciativas, pero creo que esto es de tiempo y aquí viene como la segunda opción, que tiene que ver, tú preguntas como qué iniciativas hay ahí, y a mí me encanta la de UNESCO, alfabetización mediática e informacional. ¿Cómo construir masa crítica? Ser conscientes de que la condición de posibilidad de la democracia es la creación de masa crítica, fundamentalmente en relación con esta facilidad de transmitir informaciones unidimensionales de arriba hacia abajo. Cómo hacer que la gente produzca su propia información, la produzca masivamente y sobre todo comprenda los trucos de la producción de la información. Este programa de UNESCO es precioso. Por ejemplo, en Sao Paulo tienen 1.500.000 niños haciendo información, ¿no? Esto arranca de las teorías pedagógicas de los años 70 de Freire, que se dieron cuenta que esto de educar así unidimensionalmente de arriba hacia abajo era una tontería, que había que cruzar educación con comunicación. Es decir, que la gente tiene que educarse comunicando, y hoy es más necesario que nunca, que la gente aprenda las cosas que tiene que aprender de la vida comunicando, produciendo su propia información y sabiendo, perdónenme la mala palabra, como los trucos epistemológicos que hay cuando uno habla en favor de algo o en contra de algo.
pero que esto se interiorice. Ya me puse demasiado académico, pero tiene que ver con la construcción de ciudadanía y de masa crítica, de gente que se pregunta en relación con estas avalanchas que nos hacen mirar hacia un lado. Y es que hay un problema, me gusta el fútbol, pero yo cuando era niño tenía una final al año y una final cada 4 años, un mundial cada 4. Hoy tenemos finales todos los días. ¿Y cómo construyes masa crítica ¿no? con estas golosinas comunicativas de las cuales se pega también este tipo de informaciones que llegan facilitamente y que encienden, digamos, tan fácil como botar un fósforo a la gasolina? Yo creo que hay un tema interesante, pues aparte por supuesto de la aproximación educativa, que es algo en lo que concuerdan como que todos los actores, pero a mí me cuesta creer que, o sea, nosotros estamos hablando de WhatsApp realmente en esta elección. Pues Juanes, que ha seguido esto, podrá decir realmente desde cuándo estamos hablando de WhatsApp en particular como un canal de comunicación importante en una elección nacional como la del plebiscito. Yo creo que hace 4 años, de pronto en la reelección del presidente Santos. Hace 8 años definitivamente no, hace 8 años estábamos como con Twitter y con Facebook. Entonces yo pienso que en cierta manera estamos enfrentados a un fenómeno relativamente reciente, y además a eso ustedes le suman que las redes sociales son una cosa de 15 años. 15 años por mucho para quienes están pues en Facebook desde que empezó. Y en esa medida yo también pienso que a la gente de alguna forma le debe molestar empezar a sentirse manipulada. Yo creo que esto no es como un estado de cosas que se vaya a quedar, sino que va a evolucionar necesariamente con la forma en que la gente utiliza la tecnología. Pero si nos quedáramos un poco hablando del presente, y quiero abrirlo rápidamente pues a preguntas, aprovechando que vamos a tener tiempo, pero en esta segunda ronda, intuitivamente, ¿ustedes qué consideran que se podría hacer si fuéramos a utilizar un poco las mismas herramientas de la desinformación que estamos combatiendo? En un panel hace poco yo decía, pues si las mentiras, si lo único que la gente está leyendo son noticias falsas, pues disfracemos las verdades de mentiras y hagamos lo mismo, mandemos cadenas con signos de exclamación y decimos como si fuera una teoría de la conspiración que algo existe y que es cierto. Pero alguien me respondía, esto de todas maneras tiene su riesgo, y es que es como un poco entrarle al juego de ese tipo de consumo y de ese tipo de guerra y como de polarización. Entonces quería volver otra vez sobre el tema del impacto y sobre acciones más concretas para preguntarle, Juanes, si fuera su decisión de poder armar una cosa inmediata como un segundo tiempo, una segunda etapa del detector, si el problema no fuera de recursos, ¿qué le gustaría hacer? ¿Qué se pondría a hacer? Pues yo tenía exactamente hace un tiempo su misma idea de hay que ser como ellos, hay que ser uno de ellos para que se consuma como se consume lo de ellos. Ahí el riesgo muy grande, que creo que ya vamos por la misma línea a estas alturas de la reflexión, es pues que uno termina igualando las cosas, y además yo sí tengo esa sensación de que la gente se cansa de sentirse manipulada, pero es que mucha gente ya se siente desde hace años cansada de sentirse manipulada por los medios grandes, los medios masivos o como los quieran llamar, no hay sino que ver las redes sociales. Entonces ese cansancio ya está, y esto es una respuesta a ese cansancio. Entonces, aunque la respuesta no me parece fácil, lo que yo creo que uno se podría tratar de hacer es un producto que arranque pareciendo eso, pero que sea muy claro diciendo después que no es eso. Un titular falso por decir cualquier cosa, que el contenido deje claro que es falso eso que está allá arriba, algo que sea atractivo en el inicio, pero que deje una lección final, ¿no? Y que al final diga, y esto no se parece a eso. No sé eso cómo se concreta, eso cómo se aterriza, pero yo creo que eso sería, quizás no en lo macro, en lo de fondo, que estoy totalmente de acuerdo que eso es lo que hay que hacer, pero eso es lo que uno podría reaccionar como en el corto plazo, eso es lo que veo yo. En Twitter, hasta hace poco yo trabajaba en el equipo de políticas públicas de Twitter y apoyábamos iniciativas que se denominaban de manera genérica contranarrativas, y era tratar de responder a los contenidos con contenidos, que de alguna forma sigue también la idea que plantea Julio, y a mí me parecía que era interesante, pero también requería como
como un mismo filo, como un tipo de contenido que no pareciera como un aleccionamiento, que no pareciera como un poquito condescendiente o moralista. Si es como el sentido del humor, o no sé, ustedes han visto los community managers, que hay unos que son unos genios y uno no sabe por qué, pero son unos genios que manejan una cuenta de Twitter y les va bien, y hay otros que simplemente les va mal y uno no puede realmente saber por qué. Y quería preguntarte en ese sentido, Luisa, también apuntando un poco a las acciones concretas, y si quieres retomar también una idea de lo que ha dicho Juanes, ¿cómo les ha ido a ustedes? Porque yo sé que es una cosa en la que también se han enfocado mucho, de la idea de las contranarrativas, de las campañas que ofrezcan otro mensaje. ¿Tú has visto que eso, pues aparte que seguramente hay iniciativas muy chéveres, han tenido impacto, han tenido como un alcance interesante? ¿Has visto algo de eso que te parezca que valga la pena destacar? Sí, totalmente. Hemos tenido conciencia a raíz de lo que ocurre con Ponimalta, se enfoca en darle el poder a la audiencia para transformar. Entonces le decimos a los chicos de colegio, bueno, crea tu propia campaña para revertir el tema del ciberacoso. Y al principio, pues obviamente esto fue un pilotaje, ya les cuento Conciencia 2.0, que ya se le conté a Julio en qué consiste. Pues estábamos un poco angustiados porque no sabíamos el nivel o la calidad de productos que íbamos a recibir de niños de colegio, y obviamente entendemos que son nativos digitales, que manejan las herramientas digitales mucho mejor que personas adultas, pero teníamos como ese temor. Lanzamos la plataforma y los resultados fueron increíbles porque las implementamos primero con el apoyo de los influenciadores, que son fundamentales, y eso es un tema que me parece clave tratar, con el tema de la veracidad de la información y de la viralización de los mensajes. Hoy no tenemos, claro, tenemos periodistas y tenemos influenciadores y además evangelizadores, y son personas que transmiten mensajes y tienen una responsabilidad inmensa también a la hora de contar historias, a la hora de vender marcas y a la hora de dar su opinión. O miren lo que está pasando con el pobre Piqué, que ya lo tienen bulleado como futbolista y lo quieren sacar de la selección de España, pues porque se ha pronunciado directamente con respecto al tema de Cataluña. Entonces, digamos que el poder de los influenciadores nos funcionó muy bien para hablarle a los chicos, y nos dimos cuenta que de repente 3.500 propuestas se estaban montando en la plataforma de manera simultánea. Había niños que le apostaban a los memes, otros que le apostaban a la creación de aplicaciones. Luisa, qué pena que te interrumpa. ¿Cómo así que subir a la plataforma? ¿Qué era? ¿Como un sitio donde uno podía montar una...? Exacto, entonces diseñamos una plataforma, www.conciencia.com, y ahí teníamos un video promo que le contábamos a la gente primero qué es el ciberacoso. La gente no tiene ni idea qué es el ciberacoso. Teníamos unos tutoriales con unos publicistas que le explicaban a los niños, bueno, ¿cómo piensas tú que debe funcionar una campaña digital? Y les explicaba muy bien, y ellos subían su idea a la plataforma y nosotros hacíamos como con un equipo curador, decíamos cuáles eran, digamos, las estrategias más relevantes, hicimos la premiación. Entonces, la estrategia acá, y que me parece que funciona muy bien, porque yo sí no quiero sonar negativa, pero yo creo que el tema de las noticias falsas no se va a acabar. O sea, esto va a seguir, y la forma como las personas o los ciudadanos interactúan en las redes sociales es el reflejo de una sociedad con una profunda inequidad, con brechas de educación, y pues eso no se cambia de un día para otro. Esto es todo un proceso educativo. Entonces acá lo que dijimos fue, pues hay que trabajar es con un mensaje que no sea unidireccional. No le vamos a decir a la gente qué es el ciberacoso y cómo combatirlo, sino queremos que la gente nos dé a nosotros las herramientas. Y ya con Conciencia 2.0, que la vamos a lanzar en un mes y que nos vamos a enfocar es en universidades, lo que queremos es que esas campañas ya transiten en el nicho natural de la interacción, que son las redes sociales. Entonces, la apuesta del ministerio acá es que la gente produzca sus contenidos y los viralice. Y esto, por supuesto, tiene sus riesgos, tiene los riesgos. Cuando tú expones una idea, tienes que tener la capacidad de asumir la crítica, de defenderte ante una situación que está vulnerando tus derechos fundamentales, y sobre todo tienes que entender que estás abriendo tu opinión a miles de personas que desde el mundo análogo eso no ocurriría. Entonces la estrategia, como nos ha funcionado y nos ha funcionado bien ahora, es démosle a la gente la posibilidad de crear su contenido, de ser relevante, y reconozcámosle, digamos, como esa posición. Y nosotros en unos foros que hemos hecho con Bajemos el Tono, invitamos a una niña que trabaja en una organización que se llama It Gets Better,
It Gets Better tiene una estrategia digital muy chévere, es un tema de género, pero cuenta historias. Entonces ellos están subiendo a la plataforma permanentemente, digamos, la historia de la persona, de cómo salió del closet, cómo asumió su familia, el tema. Y ella nos decía, este ejercicio nos ha resultado bastante bien porque es la gente misma la que cuenta su historia, cuenta su testimonio y curiosamente no nos atacan tanto en redes sociales. Obviamente el nicho de ellos está en unos estratos determinados, obviamente pues han surgido críticas con respecto, digamos, a su estrategia, pero lo que nos parece bonito es que es la gente misma la que dice, yo quiero contar mi historia, yo quiero decirle a la gente que se puede, que esto mejora, y les ha ido muy bien. Entonces la estrategia es esa, es que la gente produzca su contenido y lo haga relevante en las redes sociales. Es interesante además que creo que en este caso, si el rol del Estado apareciera de una manera directa, probablemente generaría más rechazo, ¿no? Entonces, de verdad, y el Estado tiene un rol simplemente de volverse un habilitador de esos discursos alternativos, porque de lo contrario no va a tener ningún impacto. Marcela, si pasamos como a un segundo momento de tu respuesta, pensando en que se pudiera idealmente trabajar esto con los medios, me parece bien interesante lo que dice Juan, es de si uno pudiera inicialmente como que disfrazarse de esa desinformación y después mostrar sus verdaderas cartas. ¿Ustedes han pensado de pronto, ok, nos vamos a enfocar estratégicamente en esto primero o nos vamos a ir por una cosa un poco más abierta? En una perspectiva más o menos ideal, ¿cómo creerías que se podría seguir este tema? Como decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo a ver cómo lo armamos. Sí. Quería devolverme a la pregunta anterior, porque no es que nos hayan callado, porque nosotros seguimos trabajando y seguimos hablando y seguimos haciendo ideología de género, porque algún día también opté por decir, sí hacemos ideología de género. O sea, no seguir negando lo que ellos dicen que hacemos. Sí hacemos eso que ustedes están diciendo que hacemos. ¿Y qué tiene de malo eso? Entonces, lo que quería decir más claramente es que no es que dejamos de hacer, sino que no les respondemos a ellos. Entonces los dejamos hablando solos. Sí. Y a nosotros nos escriben mucho a Colombia Diversa, dicen, mire lo que está diciendo fulano de tal, conteste, que eso no es cierto. Que siga hablando, ¿por qué le vamos a contestar nosotros cuando él no nos está hablando a nosotros? Él está hablando a su audiencia y solo conversan entre ellos. El problema se volvió cuando esto se volvió eco en los medios masivos, es decir, sí, cuando la noticia inicialmente del ataque a Colombia Diversa salió en la FM, ahí sí se volvió masivo. Antes era una cosa, podrá tener 500.000 usuarios, yo no sé cuántos millones debe tener la persona que hace esto o las personas que hacen esto, contra Colombia Diversa, especial, hay 3 personas básicamente, pero ellos hablan en ese mundito, en el que nosotros nos llega, un mundito cada vez más grande, pero en ese, no salen de ahí. Cuando tienen eco en los medios masivos es cuando esto se vuelve una noticia importante, y ahí fue donde realmente tuvo mayor eco, y es ahí donde creo que tenemos que pensar también nuestras estrategias. Pero no, una cosa sobre lo que dijiste y después añado lo que querías. Cuando tú dices nosotros ya salimos y dijimos sí hacemos ideología de género, pues en cierta forma estás tomando desde otra perspectiva lo que hablaba Juanes, ¿cuál ha sido el efecto y si eso realmente es buena idea o no? ¿Lo han pensado, lo han discutido? Sí, creo que cuando, un momento que también hubo un gran pico en medios fue cuando el referendo en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo y personas solteras. Entonces ahí con varias personas pensamos en una estrategia de un mensaje fácil, corto, que llegara y que fue el que realmente le dio impulso a la campaña, porque esto ya estaba ganado por Vivian Morales en los medios de comunicación con sus 1.400.000 no sé qué firmas, que tampoco es cierto, es una cifra que se convirtió en verdad, pero que no es cierto el 1.400.000, y nosotros empezamos si ustedes se acuerdan, dijimos cuánto costaba el referendo, eran los 48.000 millones de pesos, que nadie sabía cuánto costaba el referendo, y cuando esto se volvió viral, inmediatamente cambió el debate, y realmente usamos las mismas estrategias de ellos, pero no era mentira. Yo creo que el problema es
Puede ser usar la misma estrategia, pero no con mentiras, sino con verdades. Pero esas verdades tienen que ser simples, sencillas, contundentes. Una frasecita, vale 48.000 millones. Y a otro se le ocurrió, ¿por qué no le preguntamos a la gente, ¿usted qué haría con 48.000 millones de pesos? Pues la gente se fue de vacaciones, pagó las deudas y le quedó sobrando. Hacían cosas serias, le compraban alimento a todos los niños en bienestar familiar, es decir, creo que eso sirvió para mover opinión de una manera además muy divertida, pero realmente movió el debate que estaba muy centrado en la senadora. Entonces creo que el humor también puede ser una estrategia, yo no sé si ustedes vieron y si no los invito, esta fue una opción que tomó ¿cómo se llaman los de? Magic Markers, que hizo un video que se llama ¿Qué es la joda con la ideología de género? Y él dice, ¿qué es la joda con la ideología de género? También llegó creo que a un mundito muy chiquito, pero fue cogerlo con humor y explicarlo con dibujitos, ¿qué es la joda? ¿Qué es esto la ideología de género? Y cuando la gente leía y dejaba los comentarios decía, ah, era esto, de una manera muy sencilla. Creo que quedó un poquito largo, porque es largo de explicar, pero creo que con humor también se puede empezar a bajarle a este. Bueno, ya vamos a abrir para que ustedes nos compartan las preguntas o también si tienen alguna propuesta, algo que quieran comentarnos. Pero Julio, creo que en lo que decías al final, y pues también si quieres retomar algo de esto, pero era una cosa un poco pesimista en cierta forma de estar consumiendo como constantemente este dulce de las redes sociales y de los eventos y ese spam de atención tan corto. Y eso se relaciona con una crítica pues, que existe alrededor del Internet, que no es un secreto para nadie, que se denomina de manera más general la economía de la atención, the attention economy, y es que de alguna forma puede ser muy difícil combatir esto, también conectando con lo que habla Luisa de esto va a seguir existiendo, porque de alguna forma lo que en este momento está retribuyendo la configuración de la economía en Internet es la atención corta, el salto de un contenido a otro, los clics, los retweets, la manera en que se comparte. Entonces, sobre ese punto, ¿lo ves de una manera pesimista? ¿Crees que eso implica también como un futuro que depende muchísimo de eso? ¿O simplemente crees que aparte, en ese mismo entorno tan desordenado y de atención tan dispersa, podría, digamos, florecer esa idea de una formación constante del ciudadano? No, yo creo que es una grandísima posibilidad, pero que nos están ganando el pulso, ¿no? Yo creo que esto es un mundo maravilloso que no nos habíamos imaginado en términos de comunicación, pero que nos están ganando el pulso, precisamente porque tienen las claves sociales y tienen unas certezas muy grandes prendidas de lo divino o de lo natural. Entonces yo creo que las estrategias, ¿no?, de mayor tiempo de comunicación, de pasar de los 140 a los 200 y tantos, yo creo que como símbolo de que podamos ponernos atención más tiempo, lo que yo percibo como profesor de estudiantes de primer año es que nadie les pone cuidado. Entonces tienen que hablar muy rápido para que alguien les ponga cuidado. Si cambiamos, si nos volvemos, ¿no?, si le hacemos caso al slow food, ¿no?, y si comenzamos a alimentar otras formas de comunicación a través de estos medios que son apenas instrumentos, pero alimentar otras formas de comunicación y llamar la atención y a ponernos, yo creo que podemos agrietar esas certezas facilistas, ¿no?, que creo que es la primera estrategia. No me refiero a las otras dos, porque ya las dijeron estupendamente Luisa y Marcela, ¿no? Esto de resignificar, ¿no?, de pelear en la resignificación de estos obvios, ¿no?, que agrieta esas certezas provenientes de lo divino, de lo natural, agrietarlas. En esto, digamos, los que nos hemos dedicado a la historia, tuvimos ahí la pelea, ¿no? Si desmontamos a Bolívar o los resignificamos, ¿no? Esta es una pelea historiográfica de los años 80. Acabamos con este tipo y nos montamos en la tarea de construir otro mito fundacional, o si lo resignificamos. Creo que fueron más inteligentes los que no pelearon tanto como nosotros y los resignificaron y lo utilizaron para sus propósitos. Y lo otro es el humor. Sí, pero no sé, estamos bravos con la actualidad panamericana, entonces no vamos a hablar de eso. Aquí me desmentirán, pero es que la derecha y estos modelos autoritarios no tienen humor y ese es su gran talón de Aquiles. Sí, yo creo que esta es la salvación y otra vez hago referencia
a la primavera que nosotros esperamos. Una primavera nacida en el humor y cómo burlarnos del poder, que es el medio más ácido y más demoledor para este tipo de autoritarismos informacionales. Bueno, quiero saber si alguno de ustedes tiene preguntas. Un punto que no sé si alguno de ustedes quiera responder y no sé cuál es la metodología para dar la palabra o simplemente voy listo. Entonces, una mano. Bueno, una pregunta rápida para alguno, el que la quiera responder. Esta idea de control, hablabas tú de los proyectos de ley que hay ahorita en el Congreso y varias de esas iniciativas además son autoridad del Centro Democrático y esto no es digamos casualidad, son de ellos esos proyectos de ley, es la de prohibir el anonimato en Internet, que a mí me toca, digamos, una fibra mía de las convicciones que tengo alrededor de la libertad de expresión, pero no sé si alguno de ustedes tenga una visión un poco más conservadora en cuanto a que esto sí es un problema, porque yo he oído argumentos muy razonables de gente que realmente dice esto sí es un problema y el anonimato sí está generando un espacio para los ataques, para la desinformación, para las ofensas. Yo creo que en particular es uno de muchos elementos. Dejo esa pregunta sobre la mesa y recojamos la que está allá y en una ronda cada cual responde la que quiera. Y aquí Ariel después. Hola, buenas tardes, soy David, bibliotecario, trabajo en la Fundación Conector. Quería preguntarles a propósito del comentario de Julio, ¿qué opinan sobre la preservación digital y sobre esto de guardar históricos de sitios web? Particularmente, por ejemplo, estuve buscando el primer sitio web colombiano y ver cómo se veía ese sitio web. Hace un rato Ariel de Colnodo mencionó que Internet no olvida. Pero también si buscamos los sitios, por ejemplo, los sitios oficiales, sitios web de paramilitares, ya no existen. Entonces, ¿cómo ven esto de la preservación digital, los sitios web, los históricos de los sitios web, como herramientas para combatir noticias falsas? Ok, gracias. Ariel y después Eduardo, no sé si alguien más me te pasa el micrófono. Para él. Mi pregunta va un poco orientada hacia la responsabilidad que tienen las plataformas como tal. Esta mañana hacía una pregunta también sobre la responsabilidad de plataformas en el tema ambiental. Ahora hago también la responsabilidad que tienen las plataformas en controlar este tipo de noticias falsas. Facebook, por ejemplo, después de lo que sucedió con la campaña del año pasado en Estados Unidos, prometió revisar su sistema, su programación para tratar de controlar eso. Y la semana pasada, con lo que sucedió en Las Vegas, se puso a prueba eso y se demostró que fue imposible controlar nuevamente noticias falsas que empezaron a darse después de la masacre en Las Vegas. ¿Cuál debe ser entonces esa regulación que debería darse? ¿Cuál debe ser la exigencia que como sociedad civil y como usuarios de sus plataformas deberían tener ese tipo de servicios? Gracias. Mi nombre es Eduardo Santoyo y voy creo que en la misma línea del planteamiento de Ariel. Recientemente se hizo pública la transformación de Andiarios por Asociación de Medios de Información, pues prácticamente procurando recoger muchos medios de información que están ya en el entorno digital y no en el anterior modelo de negocio de la prensa escrita, básicamente. Y uno de los elementos del planteamiento del nuevo director de Andiarios viene en el sentido de que quiere promover que haya calidad de las noticias, que haya noticias ciertas, que haya credibilidad nuevamente en los medios de información. Yo creo que todos vienen poniendo y venimos poniendo de alguna manera granos de arena para construir confianza en la gente sobre dónde informarse, dónde tener información a la cual creerle. La pregunta es si vemos esa articulación de Andiarios y esa transformación como un elemento positivo. Yo creería que debería ser sí, pero hay que sumarlo a la discusión, que no se vaya necesariamente por el lado de la prensa tradicional que venía siendo la influencia de su gestión. Pero bueno, esa es una inquietud, porque yo veo que, en efecto, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, la academia, hemos visto que ponen de su parte en el interés de construir confianza sobre cómo y dónde debe el común de los ciudadanos confiar en la información, ¿cierto? Tener información, saber que no es tan mentira, o sea, y de alguna manera salta ahora a la escena esa transformación de Andiarios. No podemos desconocer que recoge
dentro de sus asociados a potentes instrumentos de transmisión de noticias falsas o no, orientadas a una sección o no, pero en el país son tremendamente importantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para vincularlos a ellos en ese proceso de discusión? Ok, bueno, vamos a empezar con estas tres, sobre lo que plantea Ariel del caso de Las Vegas. Estaba oyendo esta mañana algo interesante en términos de desinformación y es, surgió en uno de esos foros de 4chan donde normalmente empiezan estas noticias, la identificación falsa de la persona que perpetró el ataque, que era el exnovio de la compañera de la habitación del asesino. Entonces terminó siendo el nombre de él el que se asoció al ataque, y como duraron tanto tiempo en encontrar a la persona que había hecho el ataque, pues ese fue un espacio en el que los medios básicamente se lanzaron con esa información. No sé quién quiere empezar con alguno de los temas. Hablábamos del archivo digital, de la responsabilidad de los intermediarios, que yo tengo un punto ahí para añadir, y no sé si lo de Eduardo lo podríamos enfocar de pronto incluso en tema de gobernanza también, y es, en esta discusión de gobernanza de Internet, los medios tradicionales pues no han ocupado un lugar en la mesa de manera clara, y a mí en particular sí me genera la duda si en Diarios en esta nueva etapa va a entrar a esta conversación para hablar también de contenidos, que es un poco la discusión que estamos teniendo. ¿Quién quiere arrancar? David, sobre si hay que preservarlo todo. A mí, digamos, ahí hubo esta es una vieja polémica entre historiadores y archivo, que es desde el lugar de enunciación de donde estás formulando. Yo creo que hay que preservarlo todo, ¿sí? Y yo creo que siempre las narrativas históricas en estricto sentido han sido noticias falsas, o el hecho de que hayamos aprendido durante 150 años historia patria a partir de la narrativa de Bolívar, eso no es una mentira hoy en estricto sentido, en donde se ocultó la historia de las mujeres, la historia de la vida privada, la historia de los afrocolombianos, de los indígenas en la construcción de esta sociedad. Pues por supuesto que eso es una mentira en estricto sentido, que se transmitió de generaciones y además del Estado de manera oficial. El problema no está allí en la fuente, el problema está en la inocencia que tenemos sobre la política del conocimiento. Es desde dónde quiere esta sociedad formularse la pregunta y qué tipo de fuentes quiere explorar. ¿Quieres seguir leyendo en fuentes oficiales o te vas a ir al graffiti? ¿Sí? El problema es que no estamos yendo al graffiti para narrar nuestra sociedad, el problema es que seguimos leyendo, el problema no es de las fuentes, los historiadores y los abogados hacemos con el pasado lo que se nos da la gana. El abogado no pregunta de qué lado tiene que estar, el abogado defiende o acusa dependiendo de qué lugar le paga, y un poco lo mismo nos pasa a los historiadores, ¿no? En buena medida las narrativas históricas son hijas del poder que lo produce, como es toda ciencia. Y entonces el problema no es de archivo y de qué conservamos, yo creo que hay que conservarlo en la mayor, sí, yo creo que el problema no es digamos, no es de la vieja concepción de archivo, de qué desechamos y qué depuramos. En últimas uno rastrea, ¿no?, la gran polémica del siglo XIX, si las sociedades originarias eran patriarcales, ¿no?, como parecía serlo, y hay un tipo que echaron de la Universidad de Heidelberg, creo, era Juan Jacobo Achhofen, que demostró cómo las sociedades originarias eran patriarcales y encontró fuentes para encontrar y para demostrar que las sociedades originarias eran sociedades maternas y sociedades matriarcales. Así que el problema no es del pasado, sino las preguntas con las que interrogamos los archivos. Okay, ¿quién? Yo respondería también, solo para reforzar, y creo que también puede ser, porque también soy historiador de profesión, abogado, historiador, entonces uno tiene una deformación, quizás hay que conservarlo todo. Hay que conservarlo absolutamente todo. Y hay que democratizar el acceso a esas fuentes, además. Precisamente porque eso es lo que permite que haya narrativas diversas, lo que permite, en última instancia, la diversidad en la democracia, no solo sobre el hoy, sino sobre el ayer. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y para responder un poco a la pregunta de Eduardo, pues yo lo primero que diría es que este nuevo Andarios puede ser una fuerza muy importante, pero no puede ser una fuerza reaccionaria, ya que me refiero a que estoy pensando con eso, que esa idea que son los mismos grandes medios tradicionales tratando de recuperar su espacio central en la producción de noticias y en la información en última instancia, solo tiene sentido en tanto no hagan lo mismo que hicieron antes. Tienen que cambiar la forma
de producción de esas noticias, de difusión, hacerla mucho más transparente, desde revelar conflictos de interés hasta citar las fuentes de la manera más transparente posible, para que tengan un espacio, digamos, con una legitimidad mayor en este debate, porque si no, pues es un poquito un intento de volver al pasado cuando tenemos estas nuevas tecnologías que tienen las potencialidades y las falencias y riesgos que estamos discutiendo ahorita. Entonces yo creo que sí puede ser tiene un potencial muy grande, pero depende cómo se concrete en la práctica. Bueno, por supuesto, me sumo absolutamente al planteamiento. El derecho al olvido es un tema eterno. Hay unos casos en los que eventualmente uno dice, sí deberían borrar esa información, porque existe el tema de difamación, pero eso también está regulado. Entonces nosotros desde el ministerio somos, digamos, muy prácticos y muy concretos en establecer, no podemos bloquear aplicaciones, no podemos bloquear contenidos diferentes a aquellos que sí vulneran derechos fundamentales, como lo hacemos en el caso específico de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Le contamos además a la gente que esta figura se alimenta a través de 2 herramientas muy claras y que son producto del desconocimiento profundo de la sociedad a la hora de interactuar en entornos digitales. El tema de sexting es clarísimo, siempre va a ser una mala idea, con adultos lo respetamos, cada cual con sus rollos, pero con niños nos hemos encontrado que cuando son víctimas de grooming, por ejemplo, cuando un adulto se hace pasar por un niño y establece una relación, entonces la niña de 13 años acepta a Justin Bieber que le pidió en Facebook y empieza toda una cadena de desastres que nosotros le contamos a los papás sin alarmar, pero es una realidad. Entonces, este desconocimiento de lo que ocurre en las interacciones digitales termina alimentando problemáticas muy concretas. Por supuesto, material de abuso sexual infantil y todas unas redes de difamación que hoy en día, digamos, sí están un poco más reglamentadas. Entonces, nosotros como Estado lo que decimos es, aportamos a la democratización de la información con herramientas de prevención, es lo único que podemos hacer. Contarle a la gente, hey, ojo, hay unos riesgos, la manera más práctica de prevenirlos es esta, sin embargo, libertad de expresión, la respetamos 100%, y por supuesto, pues queremos ese tema con los medios de comunicación que nos parece fundamental, y eso está un poco atado a hoy en día que están proliferando todos los talleres de manejo de crisis, porque las empresas y también los medios no saben cómo atender esta viralización de cadenas masivas que en una hora el tema ya se salió de las manos. Y acá otra anécdota, ayer estábamos reunidos con Alpina, que ha sido víctima de ciberacoso este año, les han dado palo duro y nos decía cómo es posible que incluso pediatras le han recomendado a las familias no consumir un producto porque tiene salmonela, y eso se viralizó y después resultó que no, que era una cucaracha, imagínense, la cucaracha la apodaron salmonela, no, que es que le fuera la cucaracha que estaba en el yogur y claro, esa era la salmonela, o sea, este nivel, y la gente se la creyó y pediatras recomendaron y entonces nos dicen a nosotros ¿qué hacemos? Y nosotros no sé, es decir, nosotros tampoco sabemos qué hacer. Hay que educar, es lo único. Seguramente vamos a vivir en este momento, esta década, que no va a decir que es perdida ni mucho menos. Nosotros vamos a ser, digamos, los responsables de la construcción de un civismo digital que nuestros hijos o los que les siguen ya de pronto sí tendrán las herramientas. Pero hoy en día es el día a día. Vivimos el día a día, cada día salen cosas nuevas y pues nosotros como Estado no tenemos la respuesta hay que trasladársela a la sociedad civil y a los entornos académicos para que nos ayuden a construirla. No, pues yo por hablar, porque realmente este no es mi tema. ¿Y qué más? ¿Cómo va todo? Tengo que hablar, voy a hablar y voy a decir una mentira. Pero realmente no, me preocupa esto de los proyectos de ley frente a los, ¿cómo se llama? Los anónimos. Anonimato, sí. Porque realmente el problema no son los anónimos, el problema es los que dan la cara y dicen estas cosas, o sea, que es este nivel de cinismo de los autores del proyecto de ley. O sea, realmente ellos quieren tener un nombre y ellos quieren justamente que los conozcan por esto y vienen a poner el problema en el anonimato, no. O sea, realmente en Colombia Diversa quienes hacen estos ataques quieren que los conozcan, al contrario, no, el problema no es el anonimato, yo creo que el nivel de cinismo como siempre es bastante alto.
Y lo otro sí me preocupa es el nivel de ignorancia. Yo creo que el problema realmente es de educación, o sea, ¿cómo es posible que seamos capaces de dudar de unas certezas que ya tenemos? Es que, o sea, las noticias falsas han existido siempre. Cuando yo tenía 10 años y vivía en Pereira, un señor se murió en el acueducto, en el agua, y tomábamos agua de muerto más o menos, era como... Y se viralizó y no habían cadenas de WhatsApp y seguimos tomando agua. No sé por cuántos años, porque eso no era cierto. Entonces es increíble que nos dejemos, o sea, que dudemos, que lleguemos siquiera a dudar cuando sabemos que eso no es cierto y tenemos certezas de que eso no es cierto. Yo tengo 2 puntos breves y ya pasamos a la siguiente pregunta, porque esto que tú dices de que quienes realmente difunden esa desinformación tienen nombre y apellido, se relaciona un poco también con lo que hablaba Eduardo de los medios de comunicación, porque yo he oído en muchos foros a directores de medios hablar de las denominadas redes sociales, y no, es que este problema de las denominadas redes sociales es muy preocupante, y es una idea, pues, es una idea totalmente equivocada, y pues además no sé si de mala fe o simplemente ignorante, de pensar que lo que está sucediendo en las redes no está recogiendo lo que se consume y lo que se produce en la cultura masiva de los medios, y eso ya está, digamos, demostrado. Les pongo un ejemplo, como un caso de matoneo como el que hubo contra una estudiante de los Andes por cuenta de una beca que se ganó. Los primeros que explotaron ese caso fueron los medios en unas entrevistas muy complicadas. Entonces ahí el troleo y ahí los contenidos vienen de un continuum que hay entre el contenido de los medios, y yo creo que esa es una discusión que uno habría que ver si los medios van a dar. Y también tiene que ver con que el anonimato realmente está recogiendo esas narrativas a través de este tipo de cuentas. Y el segundo punto muy breve que iba a decir es de lo de las plataformas, porque a mí me preocupa en este debate de la moderación de contenidos frente a las noticias falsas, que es como una puerta de entrada nueva para empezar a hablar de control de contenidos en redes, y como es un actor, o es un actor distinto o es un actor jugando un rol distinto, como que exigen una respuesta de las empresas y después dicen, no, mentira, de pronto no. O sea, cuando a mí me plantean esas discusiones y yo estaba en Twitter, yo les decía, se lo decía muchas veces a Carolina, como ustedes tienen que tener mucho cuidado de poner argumentos sobre la mesa que desemboquen en una idea de darle más poder a la empresa. Es como, no sé si esa sea una buena conversación. Dicho eso, en el punto específico de los anuncios, en el punto específico del contenido promocionado, si lo que no es orgánico, ahí las empresas tienen una responsabilidad gigantesca. O sea, creo que ahí hay una pregunta de qué tipo de contenido sirvió para monetizarse, que tenía claramente un nexo de desinformación o de falsedad. Tenemos acá otra pregunta, no sé si alguien más para recoger las últimas antes de cerrar. Otra, aquí, bueno, vamos a recoger estas 4, entonces, acá, después, Buenas tardes, mi nombre es Verónica Curátola. Les pregunto, ¿qué les parece si uno pudiese crear comités de veeduría ciudadana digitales? Hacer una plataforma donde la gente reciba reconocimiento digital. Yo sé que de repente la tía no le importa si lo de Alpina es verdad o si no, ella lo manda, pero si hay una sobrina que se va a morir, si la ponen en una plataforma y va a conseguir por lo menos 100 seguidores diciendo, ella fue la que nos ayudó a desmentir esto, no sé qué, y una rectificación inmediata por el mismo medio, en redes, yo no sé, pues se me ocurre porque creo que la ciudadanía es la que hace que eso explote, pues la ciudadanía también puede hacer que se detenga, no todos son tan bobos, no todo el mundo cae. Por ejemplo, a mí a cada rato mi mamá me manda que cuidado en el banco, que un coso con perfume que le van a vender, y yo, mamá, eso es mentira, pero es que me lo mandaron las amigas del colegio, mamá, o sea, por favor. Entonces, el grupo de señoras que tienen de amigas del colegio es una vaina loca. Bueno, entonces creo que de repente se podría crear un comité de veeduría ciudadana digital, comités así. Entonces a mí me parece que esto es falso y que puede ser perjudicial para una empresa, para una persona, para algo. Entonces yo lo mando a una plataforma que lo va a evaluar y que va a actuar rápidamente. No sé, les dejo ahí la inquietud. Seguimos, Julián, recogemos esta aquí a tu derecha. Buenas tardes. Un segundo, vamos Julián y ya vamos para acá. Por supuesto. ¿Está apagado, parece? Casas Buenas de Colnado, sí.
No, solamente con respecto al tema de archivos digitales, hay una iniciativa muy interesante que se llama archive.org o archive.org, en donde es posible retornar en el tiempo muchos sitios web y dominios que ya no existen, en donde es posible referirse a publicaciones del pasado. Gracias, Julián. Adelante. Listo, buenas tardes. Les quería consultar acerca del principio de neutralidad de la red, net neutrality, porque en estos últimos meses ha habido bastante discusión alrededor de este principio. Básicamente refiere a un deber que tienen los proveedores de Internet de que el acceso a las páginas, a las diversas páginas que hay, se dé sin discriminación del contenido y pues esencialmente con la misma calidad de servicio. Entonces, las discusiones que se han dado últimamente son respecto al papel del Estado, respecto al papel regulatorio del Estado frente a los proveedores de servicios. Obviamente, en Estados Unidos la discusión ha llegado a límites muy adversariales, con empresas como Verizon, AT&T, IBM, diciendo que no tienen por qué soportar la carga de las regulaciones del Estado, que prefieren un mercado libre respecto a este servicio, y pues obviamente a los consumidores que podrían verse afectados eventualmente por medidas como Internet más lento para ciertas aplicaciones, como por ejemplo pop-ups, advertisements inesperados, abusivos. Entonces la pregunta concreta es ¿cuál debería ser el papel del Estado frente a la regulación respecto a los proveedores de Internet? Y pues subyacente, ¿cuál es su opinión respecto al principio de neutralidad de Internet? Ok, ¿recogemos una pregunta más acá? Bueno, son dos. Bueno, dos. La primera, bueno, yo soy comunicadora social y periodista y quiero saber, bueno, que de pronto me ayuden ahí con esa cuestión. ¿Qué no estamos haciendo los medios de comunicación para que la gente nos lea y nos crea? O sea, porque nosotros, ¿será que no damos el mismo tipo de información? ¿No somos igual de atractivos? O bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso por un lado. Y por lo segundo, saber qué piensan ustedes de si faltan más leyes en Colombia o qué es lo que necesitamos para que no pasen cosas como las del plebiscito, donde se hacen estudios de mercado para literalmente mentirle a las personas. O sea, eso no está en las leyes o qué es lo que pasa ahí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a, entonces, si la recogí bien, una propuesta, si alguien tiene una opinión, que sería como una especie de plataforma reputacional, pero aquí Juan Esteban tiene una mejoría, es que prohibamos en WhatsApp grupos que sean de tías, tíos, amigos del colegio, tías, tíos, papás de colegio, también entiendo que tienen mucho problema. Papitos y todo lo que tenga diminutivo se prohíbe, papitos y mamitas. Bueno, la idea de una plataforma como reputacional, ¿sí? La idea de una plataforma reputacional, decías tú, como de pronto que lo que es como el name and shame de señalar también sirva para decir, esta es una persona que comparte información, no sé, me parece que hay algo interesante, que comparte información acertada o que comparte información falsa, bueno, no sé, esa es la primera idea. La segunda, lo de el comentario sobre la neutralidad de la red, que no sé si pronto Luisa quiera retomarlo, sobre los medios de comunicación, y una pregunta final más general alrededor de qué nos falta, si nos falta regulación, si nos falta en qué punto deberíamos enfocarnos. Entonces les doy una última ronda por ahí de 2 minutos cada uno máximo y escojan de estos temas o de cualquier otro lo que quieran. No sé, sí, en relación con los comités de veeduría, eso me suena, yo creo que ya existen los papitos, la red papitos y todo esto son plataformas reputacionales muy, muy exitosas. Yo no sé cómo, creo que se necesita más sociedad civil efectivamente haciendo eso y más masa crítica, mucha masa crítica y mucha libertad para contrarrestar ese tipo de iniciativas que vienen por arriba, como esta idea otra vez del sensor, creo que requiere mucha innovación. No sé, en relación con neutralidad de la red, si queremos que el Estado entre ahí, creo que por eso estamos aquí reunidos en un foro de múltiples partes interesadas y creo que Internet debe seguir discutiéndose aquí y que no debemos esperar una respuesta del legislativo, terrible una respuesta del legislativo para estos problemas de gobernanza de Internet. Creo que aquí vamos a ganar y perder trincheras, pero entre nosotros, entre las partes interesadas en mantener un Internet libre y abierto.
Yo respondería rápidamente. La neutralidad de la red me parece absolutamente fundamental y creo que el Estado debe asegurarla. Para responder muy rápidamente, y sobre el tema de los medios, que creo que de aquí, como soy el representante de los medios, soy el llamado a responder, pues yo creo que sí nos falta una autocrítica muy grande, pero también una comprensión de que el mundo cambió para los medios de comunicación de manera definitiva. No sé qué vendrá, pero no es el mismo mundo que era hace 10 años y que lo fue durante 80 años, dependiendo si uno habla de periódicos, televisión o radio, pero que fue durante décadas en todo caso. Y creo que parte también de lo que tenemos que entender ahí es que sí, seguramente tenemos que ser más atractivos sin convertirnos en hacedores de realities, ¿no? En eso un poquito que hablaba Carlos, de esa relación perversa de que los medios entonces miran a ver cuál es el trending topic en Twitter, entonces tienen que cubrirlo porque es trending topic. Eso a mí me parece que tampoco nos responde a la función social que tenemos como medios de comunicación, que no es ser caja de resonancia de lo que está ahí, sino ayudar a formar criterio, por ejemplo, a entender lo que realmente está pasando. Y lo que tenemos que entender seguramente también ahí es que esos grandes medios que eran casi que un oligopolio de información, eso tampoco existe más. Eso nunca existió del todo. Uno a veces piensa como si hubiera habido una edad de oro de hace unos años, eso tampoco era así, pero hoy lo es aún menos. Entonces quizás lo que uno tiene que pensarse es, si yo soy un medio o estoy en un medio, pues yo no le voy a hablar a toda la sociedad. Eso es imposible hoy, porque la sociedad tiene estos 1500 fuentes de información y se va a informar de donde prefiera. Yo voy a tratar de hacer esto en concreto, hablar de estos temas con toda la calidad y demás, para ayudar a que la información que fluya y que luego ojalá fluya de la manera más atractiva y demás, sea la mejor para ayudar a cumplir en última instancia que la gente en ese derecho a la información no se quede en derecho a la información, sino sea derecho a la información de calidad. Bueno, y nosotros desde el Estado, por supuesto, la neutralidad de la red es fundamental. No tenemos ningún interés en reglamentar nada diferente a lo que vulnera y atenta contra derechos fundamentales. Existe una dirección de inspección, vigilancia y control que sí le está haciendo veeduría cuerpo a cuerpo a los operadores para que hagan, pues presten un buen servicio. ¿Qué es lo único que bloqueamos? Páginas que alojen contenido con material de abuso sexual, y esto es, y acá pues les cuento, existe un canal de denuncia, www.teprotejo.org. Cualquier persona puede hacer una denuncia de manera anónima si ve que algún niño está siendo víctima de esto. Acá el reto que tenemos es lograr que los operadores en Colombia bloqueen estos contenidos de manera mucho más rápida. Tenemos unos tiempos de bloqueo todavía que no atienden a las, digamos, como a los lineamientos internacionales. Una página que se bloquea a las 48 horas de identificado el contenido perdió la batalla. Y más si estamos hablando de niños que están siendo víctimas. Esto es un tema absolutamente horroroso. Entonces, solo nos metemos con eso. Y con respecto a lo de la plataforma de veeduría, yo sí quisiera, y aprovechando pues que Julio está acá y ya hablamos un poquito al respecto, los establecimientos educativos tienen que abordar el tema desde sus comités de convivencia escolar. El caso de los Andes fue muy diciente porque este grupo que era Chompos y Duros, que hizo todo el tema buleo a esta niña que fue becaria de Serpilo Paga y que adicionalmente cayó Carolina Sanín, y bueno, esto fue todo un rollo, se planteó la necesidad de generar unas regulaciones a los estudiantes que se manifiesten de manera irregular o violenta en redes sociales. Y lo mismo tiene que ocurrir en los establecimientos educativos. El componente de interacción digital tiene que tener un asiento permanente en las discusiones de convivencia escolar. Y por supuesto, personas, niños más informados y adultos que están por entrar a una etapa laboral, que ya tienen inmerso el componente, pues van a ser personas mucho más educadas a la hora de interactuar después. Alpina nos decía algo, y es, lo bueno que nosotros tenemos es que somos una marca muy querida por los colombianos. Entonces son los mismos colombianos los que nos han ayudado a, digamos, cesar un poco los ataques, pero nos decía, es que ¿cómo le parece? ¿Cómo es posible que sale una persona a decir que los lácteos son malos? Eso me parece que es una verdad absoluta que no hay que sostener. Y yo solo pensaba, a mí me caen pésimos los lácteos, o sea, para mí sí son un poco malos. Entonces tampoco se trata de que las marcas se vuelvan entonces autoridad, porque ¿dónde está la crítica que tienen que asumir con respecto a sus productos? Y pues, amigos, las redes sociales nos sirven hoy en día para eso. Entonces, yo lo abordaría desde entornos educativos, que son nuevas generaciones que van a interactuar por ahora, y pues contarle a los ciudadanos, hey, esta vuelta, ¿cómo la van a manejar? Bueno,
No, en Colombia Diversa ha sido muy interesante en los últimos años porque los usuarios nos han ahorrado un montón de trabajo y realmente nosotros ya casi no tenemos que contestar. Alguien que venga a Facebook nuestro a decir, solamente creo que, digamos, Colombia Diversa no bloquea, a no ser que alguien venga como con palabras soeces o ya a insultar a alguien a nivel personal, del resto que digan lo que quiera, que el Deuteronomio, sí, el Deuteronomio y los Salmos, todo, póngalo ahí. Pero nosotros no contestamos, pero todos los demás usuarios contestan, y es realmente, entre todos ayudamos a construir una narrativa distinta y a hacernos preguntas y a responder, y por eso digo, nos ahorran mucho trabajo a nosotros mismas, digamos, nuestra periodista y nuestro community no tienen que estar contestando cada cosa, a no ser que sea una pregunta a Colombia Diversa, porque entre ellos mismos se contestan y se resuelven las dudas, y creo que ahí es donde ha sido interesante llegar. Bueno, vamos cerrando sobre el tema de la neutralidad de la red. Simplemente añadiría que pues tenemos una regulación general. Creo que, en mi opinión, el problema de la neutralidad es que estamos en mora de que haya un seguimiento de cómo se está implementando. No tenemos indicadores, no tenemos información de qué tan transparente es la gestión. O sea, creo que lo que vendría realmente sería ocupar un espacio más en cómo se está dando cumplimiento o no a la regulación que existe, porque sí existe. Y en eso pues el Estado colombiano al menos ha mantenido y el Ministerio ha mantenido un poco un argumento siempre en favor de la neutralidad. Bueno, me toca cerrar ya, les agradezco mucho a todos, creo que pudimos cubrir varios temas en un tiempo corto y pues le paso la palabra, no sé a quién, pero de nuevo muchas gracias muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los conferencistas.